Bueno, buenos días. Vamos a dar lugar ahora, después de haber repasado las teorías antropológicas clásicas, algunos principios básicos para que después nos sirva de anclaje para poder interpretar qué fue lo que pasó con la investigación de las prácticas musicales a través del desarrollo teórico de estas teorías. Y vimos el evolucionismo, el funcionalismo, el difusionismo y el relativismo cultural. Algunas ideas básicas. Esas tienen su correlación con algunas investigaciones que se hicieron de diferentes prácticas musicales. ¿Cómo se estudian estas prácticas? ¿Cómo se investigan? ¿Cómo se analizan? ¿De qué manera se piensan estas prácticas musicales? Desde la práctica en sí misma, desde la música en sí misma. Bueno, en el caso de la perspectiva socioantropológica de la música, no se la ve como una práctica en sí misma, sino que lo que se pretende es pensar la música como una actividad humana, es pensar la música y su entorno social, es pensar la música en el estado de la representación social. ¿Qué más hay? ¿Cómo se establecen las relaciones a partir de las cuales se da una práctica social? ¿Cómo juega el poder en esa actividad humana? Y cómo la música, sus letras, la manera en que se ejecutan sus instrumentos, las situaciones en las que están incluidas las prácticas musicales dan cuenta de otras temáticas de la sociedad, como las relaciones de poder, el mercado, las relaciones de igualdad o desigualdad, la representación y la utilización de la música como medio de preservación de la memoria histórica o de lugar de enunciación de ciertos colectivos que si no fuera a través del arte y de la música no serían reconocidos, o sea, la música como resistencia, la música como hegemonía. Es decir, este espacio es para pensar la música como actividad humana. Eso hace que para trabajar ese análisis se tome herramientas que nos brindan estas teorías que fuimos repasando. ¿Quiénes abordaron la música? Especialmente cuando uno la piensa como práctica musical, en el marco de una visión antropológica, que es lo que estuvimos viendo hasta el momento, se piensa en la música como actividad humana desde el concepto de alteridad, o sea, no solamente la que se da en las sociedades modernas, sino también aquellos procesos sociales en donde se dio música que tenían que ver con un sistema de relaciones y culturas e identidades y espacios por fuera de la cultura occidental. Los enfoques de investigación que miraron al otro cultural y a sus prácticas musicales generalmente estuvieron organizadas dentro de la musicología, la etnomusicología y el folclore. Eh, y especialmente pensar acá una cuestión, generalmente el folclore en su acepción más básica, el hecho folclórico es un hecho que se caracteriza por ser tradicional, funcional, anónimo, espontáneo, vulgar y superviviente, ¿no? Es como una idea acerca de lo que se piensa del folclore, algo que se transmite en forma oral. Eh, pero eso lo limita, ¿sí? Limita el hecho a unas determinadas cuestiones que le ponen cierto límite a ese concepto. Entonces, la idea de uno de los textos que ustedes tienen incluido ahí, del que extraje un fragmento, trata de abrir las preguntas a si se puede estudiar la música desde una perspectiva antropológica, o sea, más amplia que un hecho folclórico en sí. Esa música que estamos analizando, ¿nos está diciendo algo más sobre la comunidad? ¿Nos está diciendo algo más sobre las relaciones de poder? ¿Sobre su permanencia, su transformación y su cambio? Porque a veces la idea de que tenemos de lo folclórico es como algo inalterado, algo que representa el pasado, ¿sí? Algo que supervive en la tradición oral, pero que tratamos de conservarlo tal cual era en su origen y tal cual se instala en su espacio de representación. ¿Es esa la única visión posible? ¿Hay otra mirada antropológica que puede considerar el cambio? ¿Cómo se estudiaría si consideráramos otras variables que hacen que ese hecho folclórico se transforme? Que pasara, por ejemplo, a ser un hecho que se difunde a través del mercado. ¿Qué paradigma tenemos que utilizar para estudiar ese hecho musical? ¿Por qué podemos estudiar la música desde una perspectiva antropológica? ¿Hay poder en la música? ¿Representa poder? ¿Representa resistencia? Es decir,
los espacios teóricos que nos brindó la etnomusicología o el estudio folclórico sobre la música, ¿nos alcanza o necesitamos abrir nuestras posibilidades de análisis sobre el hecho musical? ¿Por qué razón? Porque en general, esto es una crítica muy básica que se puede trabajar, pero por lo menos la vamos a plantear a modo de pregunta. Siempre en lo folclórico o en los estudios etnomusicológicos estuvo un poco la idea de la preservación, de recuperar aquello que podía ser perdido o contaminado con el otro, incluso con la música de origen de los blancos, ¿no? O la música urbana o con la tecnología. Generalmente en esta perspectiva de la etnomusicología y de la y del folclore era como preservarlo en su origen, casi inalterado. ¿Es posible esto? ¿Eso tiene algún valor? De hecho, lo tiene, porque los registros que han hecho los etnomusicólogos, los folclorólogos, han dado lugar a que conserváramos ese patrimonio cultural de alguna manera. Pero ¿van a permanecer inalterados? ¿Cómo se entienden estas prácticas en la vida de las personas? ¿Cómo son recreadas, mezcladas con otras armonías, mezcladas con otras realidades, más en la época de la posmodernidad y el desarrollo de las tecnologías? Entonces, esas son las preguntas que en la materia tratamos como de mover un poco la idea que se tuvo, siempre porque en general la etnomusicología era el estudio de la música de los otros. ¿Pero qué pasó cuando los otros se integraron a las sociedades o sea, como campesinos o en las ciudades, en espacios urbanos determinados? O fueron absorbidas por el mercado o atravesadas y reproducidas por nuevos medios tecnológicos. No solamente está el tema del origen, lo que se modificó, el preservar un origen que no se va a poder conservar inalterado, sino también el del territorio. ¿Vieron esta idea del difusionismo que conversamos acerca de área cultural? Bueno, ¿qué pasa cuando hay diásporas? ¿Sí? Hay músicas de las diásporas, músicas que hablan de la relocalización, la migración, el traslado de colectivos de un continente al otro, ¿no? Cuando hablamos de música latinoamericana, ¿incluye también hablar de la música nativa, de la música de origen africana, por los contingentes que llegaron como mano de obra esclava a nuestro territorio? Entonces, el paradigma que utilizamos para pensar estas músicas no solamente tiene que haber la apertura al origen, al tiempo y al cambio, sino también al territorio, porque a través del movimiento de las poblaciones y de la constante transformación que tiene, también no podemos conservar el concepto de área cultural como algo que de acuerdo a determinado espacio vamos a tener determinada práctica musical. Hay una propuesta que dice, creemos firmemente que el desarrollo de los estudios sobre música requiere del trabajo conjunto, interdisciplinario, como decirse indisciplinario quizás, entre la musicología, la etnomusicología, la antropología y todos los espacios de producción de conocimiento que tengan algo que decir al respecto. El desafío de la construcción de este tipo de espacios de trabajo está en manos de nuevas generaciones de investigadores. Y voy a volver a releer una parte que la leí con la entonación inadecuada. Es indisciplinario quizás, o sea, saliéndonos de los parámetros básicos con los que la ciencia en sus inicios, la ciencia antropológica, investigaba las prácticas musicales. Podemos ser un poco indisciplinarios, podemos, como vimos en la primera unidad, la música en función de la musicoterapia, la música en relación a la neurocognición y a una posibilidad de inteligencia particular, la música como contracultura en el marco de la mirada de Adorno, ¿no? O la música como entretenimiento desde la mirada de Adorno, la música como sendero, no como algo establecido, rígido que está en un área determinada, sino como algo que tiene ciertos circuitos, ¿sí? Que ya no responde a lo hereditario ni a los músicos profesionales, sino que en su hacer se mezclan roles y perfiles muy distintos. La música como práctica musical nos abre a esa realidad. Yo les coloco para pensar esto que más que certezas son preguntas, les pongo algún material de la riqueza que ha tenido, a pesar de las preguntas que abren
el paradigma de la etnomusicología y del folclore, no dejar de ver el gran aporte que tuvo esa recolección. Llegan a nuestros días gracias a la labor, los investigadores que iban a través del trabajo de campo a registrar y a traernos y a construir una nueva memoria histórica sobre esas prácticas gracias a esa acción de recopilación. ¿Sí? Acá está Alan Lomax, sí, Lomax creo que es, como recolector de la música country norteamericana, de la música carcelaria, popular, eh, que es muy rico, es uno de los archivistas de música más frondosos del área. Pero bueno, acá nosotros también tenemos los trabajos de Pérez Bugallo, ¿no? Que iba de Rubén Pérez Bugallo, que iba y recolectaba, registraba, reproducía y grababa las manifestaciones de los pueblos nativos y de las sociedades originarias, tratando de conservar con ese romanticismo, de conservar su origen, ¿no? Su espíritu original. Más allá de que esto fuera o no posible, lo importante es que gracias a ese trabajo de recolección que hicieron todos aquellos que trabajan en el área del folclore y de la etnomusicología, gracias a ellos tenemos estos registros que nos permiten una variedad de interpretaciones posibles y una variedad de usos posibles de esas músicas. ¿Con qué las podemos mezclar? ¿Cómo traemos esas sonoridades y las podemos incluir en nuevas experimentaciones acerca de la interpretación de esas prácticas? Así que bueno, ahí les dejo esos links para que ustedes los miren, seguramente lo conocen porque lo deben ver en otras materias. Y bueno, y a partir de esto, la próxima clase que les va a quedar es para que tengan una introducción previo a lo que vamos a ver en la clase sobre la musicología comparada, que es una de las primeras cosas que vamos a empezar a pensar de cómo se pensaba la música desde ese paradigma. Así que bueno, como siempre, cualquier consulta que tengan, me comentan. Muchísimas gracias.